Atención colombianos, porque es hora de aclarar las mentiras que algunos miembros de la oposición están difundiendo sobre el alza de los peajes en el país, porque de manera descarada están culpando al gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, de esta medida, cuando la realidad es que los verdaderos responsables son esos huérfanos del poder que en el pasado hicieron todo lo posible, no dudaron en priorizar intereses particulares sobre el bienestar del pueblo colombiano. Pero claro, no esperes que este tipo de información que te voy a entregar, no esperes que estén hablando de esto en los diferentes medios de comunicación o los propios líderes políticos, porque esa estrategia de callar es simplemente presentarse como los supuestos defensores del pueblo, ocultando las acciones que hicieron en el pasado y la responsabilidad directa que tienen en las decisiones que ahora están afectando al bolsillo de los colombianos. Es el mismo discurso o es la misma estrategia que han utilizado durante años, un discurso desgastado que ya conocemos, pero que no podemos permitir que se difunda sin la debida transparencia que debe de realizarse sobre este tema. Pero sobre todo porque el gobierno del presidente Gustavo Petro ya logró un acuerdo con este tipo de alza en los peajes que se estaba presentando en el país en 8 concesionarios específicamente. Pero todo esto lo vamos a desarrollar en el presente video. A pesar de todo esto, el presidente de la República, Gustavo Petro, asume cierta responsabilidad ante los ciudadanos, ante el país entero, y no esquiva el tema ni siquiera el debate, pero claro, debe de dejar claro quiénes son los culpables directos de este tipo de asuntos, porque no podemos permitir que se siga difundiendo una mentira y que entonces vaya a tener de alguna manera réditos políticos en elecciones que ya se aproximan. Porque en este caso el gobierno tiene las manos atadas en este tema de los peajes, porque el aumento está bajo control de concesionarios privados que fueron beneficiados por los gobiernos de turnos anteriores. Por eso no podemos permitir el engaño sobre este tema, y ciertamente no es una casualidad, sino el resultado de decisiones tomadas hace muchísimos años por quienes hoy intentan manipular la verdad en el afán de volver al poder. ¿Para qué? Para beneficiarse a ellos mismos y a los intereses de sus amigos de estos concesionarios privados. Pero sobre todo vamos a tener estos datos que les voy a presentar muy en cuenta para establecer los aumentos y quiénes son los actores involucrados en esta decisión. En Colombia, de los 150 peajes en carreteras nacionales, 31 están bajo la administración del Instituto Nacional de Vías, el INVIAS, 119 en manos de concesionarios privados, quienes tienen la responsabilidad, la gran responsabilidad en la fijación de tarifas. Miremos esta columna de la ministra del Transporte, María Constanza García, donde habla sobre la necesidad de revisar a fondo las concesiones 4G, involucrando a todos los actores clave para garantizar la sostenibilidad y lograr un equilibrio en la economía del transporte, el bolsillo de los colombianos y los compromisos del Estado. De alguna manera, esta columna de opinión es ciertamente un grado de responsabilidad que asume el Ministerio de Transporte ante el país, ante la opinión pública, para explicar estos asuntos, pero no deja al aire cuáles son las responsabilidades que tiene el gobierno y además de eso lo que tuvo que asumir de gobiernos anteriores. La problemática realmente está radicando en enfrentar los retos que tiene el gobierno nacional, que tiene que balancear los intereses de los concesionarios de alguna manera, las comunidades afectadas y las obligaciones contractuales heredadas de administraciones pasadas, porque no abordar, les estaba diciendo, los intereses de los concesionarios lastimosamente es un tema que puede significar millonarias demandas contra el Estado colombiano, y hoy en día el Estado colombiano está representado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la ministra en esta columna de opinión resalta que en el año anterior, en el 2024, se vinieron implementando medidas para una normalización gradual de las tarifas, con ajustes escalonados que sucedieron en el 2023 y que espera que suceda en el presente año. ¿Para qué? Para minimizar el impacto tanto en los usuarios como en el sistema económico del país. Esta estrategia, y está en la columna de la ministra del Transporte y de alguna manera son las directrices del gobierno nacional, está buscando proteger a los ciudadanos, a los colombianos, y al mismo tiempo también cumplir con los compromisos que ya tiene el Estado colombiano, porque hay una complejidad heredada
heredada no solamente en este tema de peajes, sino también en las concesiones 4G. Adivinen, desde el 2014, desde el 2015, gobierno de Juan Manuel Santos, las cuales en ese momento se estableció aumentos de hasta el 100% en 22 peajes. Este es un punto que el presidente Petro ha criticado de forma contundente porque su gobierno no es responsable de estas concesiones, pero sí está enfrentando las consecuencias políticas, las consecuencias económicas de su cumplimiento. Incumplir estas cláusulas que vienen del gobierno de César Gaviria, fortalecidas en el gobierno de Uribe, fortalecidas en el gobierno de Juan Manuel Santos con Germán Vargas, podría, como ya les he dicho, derivar en costosas demandas contra el Estado colombiano. Pero el mensaje del presidente Gustavo Petro viene siendo muy tajante, muy claro. Mientras unos señalan con el dedo, las decisiones tomadas en el pasado están comprometiendo gravemente al país, dejando en evidencia los efectos de una política pública que fue irresponsable y que ahora pesa sobre los hombros del gobierno que él lidera, del gobierno del presidente Gustavo Petro. El mandatario no ha dudado en cuestionar cómo los gobiernos anteriores entregaron definitivamente tanto poder a la empresa privada de estos concesionarios, pero la razón cuál viene siendo, actuando como si el país les perteneciera, utilizando esa influencia para enriquecerse y asegurar el futuro de ellos, de próximas generaciones, de garantizar el negocio incluso de los propios financiadores de campañas políticas. Así nació y se fortaleció la famosa ley de peajes, que no solo privatizó gran parte de las vías del país, sino que dejó el deshonroso título para Colombia de ser el país con más peajes en la región y el tercero más costoso. Y todo este entramado ya tiene nombres conocidos, como les dije, Gaviria, Uribe, Santos y Vargas Lleras, diseñando un modelo que carga a los ciudadanos con el peso de decisiones pensadas por unos pocos realmente. Por eso, frente a esto, el presidente de la República ha sido claro en señalar que, a pesar de las cláusulas contractuales heredadas, la defensa del consumidor debe priorizarse. Se prioriza a través de las normas legales que le dan las facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio de proteger al pueblo colombiano. Y este otro trino del presidente Petro está más relacionado con lo que ya se menciona. Le recuerda al país que el gobierno autorizó un alza del 2,78% de peajes, pero 8 de 6 concesiones han decidido otra cosa. Dicen facultados por los contratos firmados en el 2014 a toda vista, mal hechos y leoninos. Es decir, el presidente Petro está diciendo que esto no puede ser y ha pedido inicialmente diálogo con estos concesionarios. Por esta razón, el mandatario se reunió con el equipo de gobierno, y esto lo anunciaron en la cuenta oficial de la presidencia, para una revisión exhaustiva de la situación, para seguir el seguimiento del aumento de los peajes con una postura que es muy clara. Su administración, la administración del presidente Petro, tiene el único propósito de proteger el bienestar de los colombianos. Actualmente el gobierno evaluó los impactos económicos de las tarifas vigentes y exploró posibles alternativas para mitigar los efectos en los usuarios. Esta línea está manifestando que el gobierno del presidente Petro tiene la intención de equilibrar la balanza frente a contratos que, lejos de beneficiar al país, golpean el bolsillo de los colombianos. Por eso, con estas líneas, la ministra del Transporte logró, y esta es la noticia del día, un acuerdo con 6 concesionarios para suspender los incrementos contractuales en 8 peajes del país durante un periodo de 6 meses. Estos aumentos, previamente establecidos en años anteriores, y hay que seguir recordándolo las veces que sean necesario, y regulados mediante resoluciones, representan ingresos claves para las concesiones, pero que no prioriza el bienestar del pueblo colombiano. ¿Qué ha logrado la ministra del Transporte? Esto es lo que dijo luego de llegar a un acuerdo con estas concesiones. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra del Transporte. Bueno, como ayer informamos y fue además disposición del señor presidente, tuvimos ahorita una jornada de trabajo con 6 concesiones donde están ubicados los 8 peajes que tuvieron incrementos contractuales durante este inicio de año. Estos incrementos contractuales obedecen a disposiciones que se habían tomado años atrás, que están regulados vía resoluciones y que hacen parte pues de estas tarifas que constituyen uno de los ingresos de estas concesiones. Con cada uno de los concesionarios estuvimos evaluando pues cuáles son las condiciones
de estos 8 peajes y llegamos a un acuerdo. Es lo importante, vamos a hacer un acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo? De manera de común acuerdo entre las partes, vamos a suscribir un acta que va a permitir la suspensión de estos incrementos contractuales por un periodo que inicialmente hemos contemplado va a ser de 6 meses. ¿Qué debe pasar durante esos meses? Vamos a continuar unas conversaciones que ya venía ejecutando la ANI algunos meses atrás para poder encontrar la fórmula que permita que se den estos incrementos que están pactados en los contratos, y esto es muy importante recordar. La gran mayoría de estos contratos, a excepción del contrato de Accesos Norte 2, fueron suscritos en el año 2014-2015. El contrato de Accesos Norte 2 fue suscrito en el año 2021. Estos incrementos pues fueron en ese momento, en el momento de la estructuración de estos proyectos, pues fueron contemplados como una de las fuentes de ingreso de estos contratos, conforme además está establecido en el artículo 22 de la ley 105, y además pues que hacen parte de la estructuración y del cierre financiero. Ojo, estos son los argumentos que el gobierno nacional ha plantado sobre la mesa para exigir, de alguna manera, lograr un acuerdo con estas concesiones de los 8 peajes para no golpear el bolsillo de los colombianos, porque la decisión que tomó el gobierno en el aumento estaba basado en el índice del precio del consumidor, que de alguna manera es lo justo para los que pagan estos peajes en el país. Vamos a seguir escuchando lo que dice la ministra del Transporte, y de alguna manera se desvirtúa todas estas falsas alarmas de la oposición, que insiste en que estas decisiones son una afectación al sector privado, que el gobierno está intentando meter la mano en todo para destruir. En fin, no valoran un acuerdo que permite ver voluntad política, soluciones justas y equilibradas para todos los colombianos frente a una decisión de los peajes, que es una situación que siempre se tiene que manejar basado en decisiones ciertamente políticas, pero que no golpeen a los colombianos. Este acuerdo al que hemos llegado, pues conscientes de que aquí hay un espacio para que encontremos una moderación en estos incrementos. Entonces lo que buscamos es llegar a este acuerdo, que pues hoy de manera verbal lo estuvimos conversando con estas concesiones. Esto se tiene que materializar en un acta de acuerdo suscrita, en este caso por el contratante, que es la ANI, y por cada una de estas concesiones, que va a permitir que vía resolución podamos desde el Ministerio de Transporte generar la suspensión del cobro o de este incremento en estos 8 peajes. Recuerden ustedes que tenemos otros 14 peajes, que en total son 22 peajes de 12 proyectos, 14 donde también vía contractual debían darse algunos incrementos. Sin embargo, en esos peajes pues esos incrementos no se han hecho, y pues también tendremos con ellos que suscribir estas actas pues para que no se den el incremento. ¿Qué esperamos durante los próximos 6 meses? Que podamos revisar con las concesiones, con los modelos financieros, revisar los fondos de compensación que tienen estos contratos y poder establecer de común acuerdo cómo debería darse esa gradualidad en estos incrementos contractuales, pues que, insisto, ya habían sido pactados años atrás. Yo espero por eso que les haya quedado muy claro esto que dijo la ministra del Transporte, porque es importante mencionar que ciertas decisiones que se toman desde las esferas del poder, desde las esferas del gobierno, no necesariamente representan de alguna manera la voluntad del presidente Petro, sino que en ciertos temas hay la mano atada frente a concesionarios, frente incluso a las pensiones, al sistema de salud. El presidente Petro, consciente de estas líneas que siguió su ministra del Transporte, le agradece a los 6 concesionarios que aceptaron la decisión del gobierno de solo subir en 2,8% de peajes, a pesar de los contratos que se firmaron en el 2014 y que estimulaban aumentos abruptos en determinados años. Mil gracias por conectarse, de verdad les agradezco por estar en este canal. Los invito a que se suscriban, a que compartan esta información y tengamos la meta de llegar a los 100,000 suscriptores. Ayúdenme que esa meta sea antes quizás de la mitad del presente año. Nos vemos en una próxima oportunidad.